Los domingos pasados hemos visto aquí en este capítulo 14 a Jesús mostrar que Él fue el camino hacia el Padre al que Él iba a ir. Después, a revelar al Padre, como lo había revelado antes a ellos, como a su pueblo en la ciudad de Jerusalén, durante sus visitas al templo. Nosotros nos damos cuenta que en los evangelios el Señor visitó a Jerusalén y en esos tiempos iba Él al templo, y como se acostumbraba de los maestros en aquel entonces y hoy también igual, Él también estuvo enseñando a sus discípulos en el templo. Esto tuvo un grande significado porque todo el pueblo lo pudo conocer, todo el pueblo lo escuchó a Jesús, conocían, ¿verdad?, sus enseñanzas, conocían su voz, conocían quién era Jesús. Pero iba a llegar un día donde ya Jesús ya no iba a estar en el templo. Iba a llegar un día donde el mundo ya no lo iba a ver. Iba a llegar un tiempo donde el mundo ya no iba a escuchar la voz de Jesús. Jesús los consoló en esta cena. Él estuvo con ellos, pero después ya no estaría más. El Consolador vendría, el Paracletos. Esto está en el griego, el Paracletos, que es llamado el que iba a estar al lado de ellos. Así como Jesús estuvo al lado de ellos como maestro, Él iba a dejar al Paracletos, que así se dice en el griego, al Consolador que estuviera con ellos, con su iglesia. El Paracletos no iba a estar con el mundo, el Paracletos no iba a estar con los que no conocen a Jesús. El Paracletos es una promesa, el Consolador, solamente para la iglesia verdadera, si lo podemos decir así. Y lo digo así, verdadera, porque hay muchas iglesias hoy y hay mucha confusión hoy. Entonces, por esa razón uso yo ese énfasis, le doy el énfasis a la verdad, a la verdadera verdad, ya que Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones, conoce nuestro ayer, conoce nuestro hoy y conoce también nuestra mañana. Él sabe todas las cosas. Esta cena fue instructiva para ellos como para nosotros los creyentes a los que el Padre reveló al Hijo. ¿Se acuerdan ustedes que estuve yo hablando, verdad, concerniendo la revelación que tuvo Pedro? Cuando el Señor, el Padre, reveló al Hijo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre esa revelación. No fue tanto que sobre Pedro, como la iglesia tradicional lo tiene así acostumbrado a creerlo y a practicarlo, sino que fue conforme a la revelación que Pedro había recibido del Hijo de Jesucristo. Nos damos cuenta de que Jesús no dijo yo te lo revelé, sino que dijo el Padre te lo ha revelado. Inició en el Padre. El Padre es eterno y esta revelación fue eterna, fue desde aún antes de la fundación del mundo. Esto es algo grandísimo que podemos ver nosotros, pero siempre fue revelado por el Padre y hoy ha sido revelado por el Padre. Por eso nos admiramos de los creyentes. ¿Tú crees en Cristo? Claro que sí. Y nos admiramos los unos a los otros porque los que nos conocíamos antes, ¿verdad? Nos quedamos admirados porque no podemos creer que tal persona iba a poder creer. Pero porque fue la voluntad del Padre, por esa razón hemos llegado a creer. Y sobre esa revelación iba el Señor a edificar su verdadera iglesia. Hoy domingo de resurrección, como es llamado, porque de mañana fue cuando Cristo resucitó, conforme a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que fueron los evangelios sinópticos. Nunca nos olvidemos de esa palabra sinópticos, o sea que tenían el mismo punto de vista, eran iguales. Pero vemos nosotros que el evangelio de Juan no fue considerado sinóptico, pero sí fue escogido. Y este evangelio también nos damos cuenta que esta fue, como se ya ha dicho, fue la teología del apóstol Juan. Nos damos cuenta nosotros que este evangelio no fue sinóptico y así se ha visto
a través de los comentaristas, los comentarios que se dan, ¿verdad? Este evangelio no fue sinóptico, pero los otros tres sí lo fueron, que eso significa que tuvieron el mismo punto de vista y pueden estar algo similares, pero el de Juan fue diferente. Cristo resucitó después del festejado día de reposo en esta semana pascual, como también en ese día panes sin levadura. ¿Se acuerdan ustedes que también eso también se festejaba al inicio? Esto es algo muy importante también. El día de los panes sin levadura iniciaba también cuando iniciaba también esta Pascua. Nos dimos cuenta la vez pasada que los panes sin levadura, ¿verdad?, simbolizaban, ¿verdad?, que toda la corrupción, ¿verdad?, que había en la levadura, no estaba en el pan en esos días, ¿verdad?, representando también el pecado. Nos damos cuenta que los panes sin levadura significaba que estaban sin pecado. La levadura era considerado algo corrupto que elevaba el pan, y por esa razón vemos nosotros que ellos no usaban la levadura en el pan en ese tiempo. Era un tiempo, una semana, ¿verdad?, donde era de reflexión. Este pueblo, ¿verdad?, que sabía que era el pueblo de Dios, se congregaban ellos en Jerusalén y practican estas cosas por la razón de que así fue el llamado a ellos. Y nosotros igual, por esa razón es extraño a veces cuando esto no se ve en la iglesia, porque ya hemos sido llamados. Cristo les había dejado una garantía, una promesa a ellos, los discípulos, no al mundo. Hoy en día vemos nosotros que muchos, ¿verdad?, aún hasta detrás de los púlpitos en algunas congregaciones, se atreven a extender esta garantía y esta vida eterna hasta al mundo. Son congregaciones muy grandes y quizás por esa razón ellos lo hacen así para que todos se sientan consolados a través de esta esperanza que la Biblia nos enseña claramente en los evangelios que fue para los discípulos y para los que después íbamos a creer en el Señor Jesucristo. Esta es la garantía, esta es la promesa, esta es la consolación que nosotros podemos ver y que vamos a ver ahora en esta mañana. Judas no estaba. Aunque Judas era uno de los 12, Judas no estuvo allí. Judas no participó de esta garantía, no hubo garantía para él, solo un ay, el ay que el Señor dijo, ay de aquel hombre, ¿verdad?, que iba a hacer lo que hizo Judas. Juan, ¿verdad?, lo saca a la luz de que Satanás ya había entrado en su corazón. Juan saca la luz, ¿verdad?, de que Judas ya el diablo lo había envenenado, si lo podemos decir así, para hacer lo que hizo. Entonces vemos nosotros que eso fue lo que los apóstoles también llegaron a creer de lo de Judas. Ellos le fallaron al Señor, no fueron perfectos, como nosotros no somos perfectos, pero esta clase de traición que hizo Judas no fue correcta. Entonces estas bendiciones, esta promesa, esta garantía él no tuvo parte en ella, no estuvo presente. Así hoy veremos esta garantía que nos da una esperanza a los que son hallados en Jesús. Hoy en esta mañana que sea más que todo esto, de que seamos hallados en Jesús, que seamos hallados en el Señor y el Señor hallados en nosotros. El capítulo 15, en las semanas que van a venir después, vamos a estar estudiando el Evangelio, ¿verdad? Este capítulo 15 de este Evangelio de Juan. Y vamos a darnos cuenta cómo es tan grande que nosotros estemos en el Hijo y el Hijo esté en nosotros. Que nuestras oraciones hoy en esta mañana sea eso, que estemos en el Hijo y que el Hijo esté en nosotros. Esto es algo que no queremos vacilar con esta idea y decir, bueno, yo creo, ¿verdad? Sino que esto es algo que debemos de tomar mucho en consideración en nuestras oraciones, de considerar esto, de que Cristo se halle en nosotros y nosotros en Cristo, para que así esta promesa se pueda realizar. ¿Por qué yo digo así en este caso? Por la razón de que Dios conoce todas las cosas y con Dios no se juega, mis amados. Con Dios no se va a jugar. Por eso yo no quiero vacilar con mi vida, no quiero vacilar yo con mi salvación, no quiero vacilar yo con mi llamado que Dios me haya dado, la vocación, porque
Con Dios no se vacila, mis amados hermanos, con Dios no se juega, con Dios nunca se va a jugar. Entonces queremos ser hallados en Jesús, todos queremos ser hallados en Jesús. Y si hay una cosa muy seria que debemos de tomar nosotros en nuestra vida, es de que seamos hallados en Jesús. Esto no lo vamos a hallar en el mundo. El mundo nunca nos va a dejar el ejemplo en la seriedad del Señor. Hoy lo vamos a ver, más después vamos a ver las fiestas, vamos a ver la costumbre, todos regresan para atrás a lo que son, ¿verdad? Y todo se acabó ya. Es una fiesta, es una tradición, es algo que ya vino, ya se fue y seguimos adelante con nuestras vidas. No podemos nosotros tomar un ejemplo del mundo. El único ejemplo que podemos tomar, y yo les digo a ustedes en el amor del Señor, es el que está en la palabra del Señor, y que podamos tomarlo mucho en consideración cada uno de nosotros los que somos en verdad creyentes, como yo lo hago. Esto nosotros nos damos cuenta que la esperanza de vida eterna, como el Señor lo había prometido, les dejó a ellos. Así, hoy en esta mañana vamos a ver 3 puntos de esta garantía. La garantía no los desamparó, es el primer punto. El segundo es, la garantía no lo vería el mundo no vería la garantía. Y el tercer punto es, la garantía no impidió la muerte de Jesús. Ese es el tercer punto que vamos a ver. Estamos hablando hoy en esta mañana de la garantía que vamos a ver en este capítulo 14. Pero antes vamos a ir así al capítulo 13 y vamos a ver una palabra aquí para dar inicio a este mensaje. Y vamos a ponernos en pie hoy en esta mañana. El versículo 33 del capítulo 13, y luego después vamos a ir al 14 y vamos a ir al versículo 18 hasta el 21. Fijémonos bien en la palabra que vemos aquí en este capítulo 13, versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahora el capítulo 14, versículo 18 al 21. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y luego el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Hoy en este tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Hay mucha confusión. Y hemos visto esto a comparaciones a lo que hemos escuchado y hemos visto en el pasado. Hoy en estos tiempos nos damos cuenta que hay mucha confusión. En estos 3 puntos que vamos a ver hoy en esta mañana, la garantía no los desamparó, la garantía no la vería el mundo, y el tercero es, la garantía no impidió la muerte. Nos vamos a dar cuenta de algo muy precioso. Y les quiero ayudar hoy en esta mañana para que veamos un punto muy especial que vamos a ver en este capítulo. Esta es la consolación del Hijo y del Espíritu Santo después. Esta es la consolación del Hijo y del Espíritu Santo después. Esto nos ayudará mucho a nosotros para poder entender este capítulo. Todo se ve de que el Hijo Jesucristo consuela a sus discípulos, como también al mismo tiempo les dice que esa consolación seguirá por medio del Consolador, el Espíritu Santo. Pero vamos ahí en este momento levantar algunas cosas que vemos en este capítulo que queremos también reflexionar en ellas. Primero es que vemos aquí la garantía que no los iba a desamparar. En el versículo 18, aquí nos damos cuenta en este versículo donde dice, no os dejaré huérfanos.
Esto, hermanos, le queda bien no a un adulto, porque un adulto no puede ya ser huérfano porque ya no es niño. Pero esto le queda bien a niños o a hijos. Y por esa razón yo los llevé al versículo 33 del capítulo 13 para que nosotros veamos que el Señor se dirige a ellos y les llama hijitos. Luego después en este versículo 18 nos damos cuenta que les dice: no os dejaré huérfanos. Ellos tenían un padre. Jesús ya les había enseñado que ellos tenían ya un padre, que ellos ya conocían el camino, aunque ellos dudaron, que no lo sabían, aunque ellos querían que el Señor les revelara algo diferente, el Señor ya les había revelado al Hijo. Y nos damos cuenta nosotros aquí que el Señor les dice que no los iba a dejar huérfanos. Cuando nosotros vemos este contexto, no está hablándole a su pueblo, Él está hablándole a sus discípulos, a los que después nos vamos a dar cuenta que lo amaron a Él como Él los amó a ellos. Nosotros sabemos bien que el amor hacia nosotros no nació de nosotros a Dios, sino que de Dios a nosotros. ¿Por qué digo yo esto? Porque Dios es eterno, nosotros no fuimos eternos, pero el Señor nos amó con un amor eterno, ya aún antes de la fundación del mundo. Y quiero agregar en esto de que aún antes de que hubiéramos pecado, ya el Señor ya nos había llamado y nos había amado a los que Él va a salvar. Nos damos cuenta de este grande privilegio, como estuvimos cantando, ¿verdad? Que tenemos un agradecimiento, y este es el agradecimiento, de que Él le haya dado a usted y a mí esta salvación que no merecemos, pero porque nos amó, nos lo ha dado. El versículo 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Qué significaba esto? El Señor tenía que dejarlos por un rato, como el padre que deja a los hijos cuando tiene que salir al trabajo. Como el padre que tiene, o la madre que tiene que ir a comprar de compras y deja a los niños solos. Pero es por un tiempo nomás, Él va a regresar para atrás. La madre o el padre salen al trabajo, salen a la tienda, los hijos se preocupan porque el hijo se preocupa porque no sabe que va a regresar para atrás. Pero la madre le dice: ahorita regreso, hijo, ahorita vengo para atrás. Espérame, ahorita llego para atrás, voy a ir a comprar la comida que voy a guisarle a tu papá. Y muy de mañana a veces los padres también acostumbraban, yo no sé si ahora lo acostumbran, de despedirse de sus hijos cuando salen al trabajo. Les dan un beso, les dicen: ahorita regreso, hijo, voy a trabajar, al rato regreso para comprarte más juguetes o para comprarte ropa o para comprarte esa hamburguesa que tú quieres que te compre. Pero ahorita al ratito regreso, voy a solamente a ir al trabajo y al ratito regreso. Esa era la consolación que le dejaba a sus hijitos Jesús, a los que estaban del corazón quebrantados porque ya se iba a ir. Jesús los llamó lo que fueron al Padre. Jesús los llamó lo que fueron al Padre, sus hijos. Jesús los conforta después con una promesa. Esta es la promesa, Él los conforta y nos conforta a nosotros también. Esto debe de estar en todos los que somos creyentes en el Señor. Yo creo que el Señor, ¿verdad? Hemos de contristar al Espíritu Santo cuando esto no lo hay en el verdadero creyente, de que no tenemos esta consolación y que en vez actuamos como que si no tenemos una esperanza. Yo creo que el Espíritu Santo se contrista, que son dos cosas que Pablo nos enseña también en sus epístolas: no apaguéis el Espíritu y no contristéis el Espíritu. Dos cosas que la iglesia le queda hacer, o que le queda evitar, perdón. No apagarlo y no contristar el Espíritu. Jesús los llamó hijitos, aunque fueron hombres. Jesús los llamó hijitos, aunque fueron hombres. Esto es lo que Juan puso en este evangelio aquí, que recolecta él de lo que Jesús los llamó. Y Juan también al mismo tiempo, quiero usar esta oportunidad de decir de que él también lo usa en sus epístolas y los llama a la iglesia, a los que están en la iglesia, hijitos. Una de las cosas que podemos ver nosotros, que un huérfano queda sin protección y queda sin afecto. Un huérfano queda sin protección y sin afecto.
una persona, ¿verdad? Que un niño que queda huérfano sin padre y sin madre, esos son los que califican, quedan sin protección y sin afecto y están en peligro. Claro que cuando queda el padre o queda la madre, bendito sea el Señor, puede haber una protección sobre esa criatura, pero si no, no puede. Entonces no hay ese afecto, no hay esa protección. Y podemos entender bien ahora de ver que este afecto y esta protección el Señor les iba a dar, iba a quedar con ellos aún así, aunque Él se iba a ir por un rato solamente. Uno que pierde a su padre y a su madre, ¿verdad? Naturalmente, todos los que hayan pasado por esta situación, bueno, quedan con sus parientes, con el tío, con la tía que los va a proteger. Ellos van a ser después el padre y la madre de ellos, o los abuelos, ¿verdad? Ellos quedan aquí en este lugar de afecto y demostrar el afecto y la protección sobre ellos. Pero si no lo hay, ¿qué pasa entonces? Pues nos damos cuenta nosotros que no va a haber ese afecto y no va a haber esa protección. Y el Señor aquí les quiere mostrar a ellos así de que ese afecto y esa protección iba a seguirlos a ellos. No iban a quedar sin ello. Por eso Él usa esa palabra huérfanos, porque ya los había llamado hijitos. Ahora sí vemos nosotros que ahora no iban a quedar huérfanos. No lo verían ellos a Él, ya no lo iban a ver ellos, iban a verlo morir en la cruz, iban a oír que iba a morir en la cruz, porque no lo vieron ellos cuando estuvo en la cruz, pero iban a escuchar de que Él había muerto, iban a estar ellos atemorizados, y lo único que iba a quedar con ellos iba a ser solo las palabras que Jesús les dejó. Es todo lo que iba a quedar con ellos. Por eso era muy importante de que ellos escucharan bien y que retuvieran la palabra. Por eso Él les sigue repitiendo, y vamos a ver esto en estos capítulos que vamos a estar estudiando más después, que el Señor les dice: si guardáis mis mandamientos, si me amáis, porque es menester de que el que es hijo de Dios guarde más que todo la palabra del Señor. Estas palabras de que el Señor no nos va a desamparar en tiempos tan difíciles. Esto no significa como hoy que pensemos de que no vamos a tener dificultad. Oh sí, los cristianos vamos a enfermarnos, los cristianos vamos a padecer por problemas, los cristianos quizás aún hasta va a haber dificultades en los hogares. Esto no significa que no lo va a haber, hermanos, porque sería extraño de ver a alguien tener un problema y pensar que algo está mal en su vida cuando es la persona un verdadero creyente. No, estas cosas van a pasar, pero el Señor ahí estaría con nosotros y va a estar con nosotros, estará con nosotros en las tribulaciones, en las pruebas, en las luchas, en las dificultades, en las enfermedades. En estas situaciones que vayamos a pasar, el verdadero creyente, el que es de Jesús, el Señor promete acompañarlos, y con esto nos conforta nuestros corazones para que nosotros así podamos descansar. La garantía no lo vería el mundo, la garantía de que el mundo no lo iba a ver, nos damos cuenta en el versículo 19. El versículo 19 dice: el mundo no me verá más. Y en verdad es cierto, el mundo no lo va a ver ya más. El mundo no lo pudo ver. El mundo no lo vería, pero los que lo amaron sí. Los que amaron a Jesús, ellos sí iban a ver a Jesús. Su pueblo que estuvo en Jerusalén ya no lo iban a ver más. Él se despidió de ellos en el capítulo 12, parece que fue que se despidió de ellos, que ya no más lo iban a ver a Él. Eso ya iba a quedar así. Ya ellos ya no lo iban a ver. Y hay dos razones que podemos ver que no lo iban a ver. Una es físicamente, porque el Señor iba a ir a la cruz. El segundo es porque ellos lo aborrecían. Por esa razón ellos no lo iban a tener en mente de recolectar lo que Él hizo, lo que Él enseñó. No, porque lo aborrecían. Es lógico.
Cuando alguien aborrece algo, lo borra de su mente, lo quita de su vida, lo olvida, queda como un olvido. Y Jesús más después nos enseña en el capítulo, esto es lo que la Biblia nos está enseñando, que el mundo lo aborrece, lo aborrecimos al Señor. Dice la Biblia que aun siendo enemigos del Señor, el Señor nos salvó, lo aborrecíamos. Algunos de nosotros quizás podemos recolectar esto, algunos quizás no lo pueden recolectar o quizás no lo consideran, pero en pecar, en no cumplir con la palabra del Señor, con eso es suficiente de que nos haya hecho enemigos del Señor, aunque el Señor es amor. El mundo no lo vería, pero los que lo amaron sí. Eso es lo que queremos nosotros, amarlo. Nunca busquemos los ejemplos en el mundo, mis amados hermanos. Nunca busquemos nosotros hallar el ejemplo cristiano en el mundo, que ellos lo hacen. Nunca busquemos hallar los ejemplos en las faltas, en las fallas. Siempre tratemos de buscar los ejemplos en la Biblia, y el Señor nos llama a guardar sus mandamientos, amarlo a Él. Cuando nosotros vemos estas cosas, nosotros podemos saber bien que cuando amamos a alguien es sacrificio, ¿verdad que sí? Cuando amamos a nuestros padres, es bonito amar a un padre, es bonito amarlos, ¿verdad? Cuando somos niños, porque están jóvenes. Es bonito amar a un padre, es bonito amar a una madre, un niño que ama a su mamá que está joven, a su padre que está joven. ¿Por qué? Porque está fuerte, está saludable, está en la casa, es el protector, es el proveedor. Oh, pero ya pasan los tiempos y nuestro amor empieza a tener que ser llamado a una acción, sí. Ya nosotros vemos entonces después a nuestros padres cambiar, ahí es donde se demuestra el amor, donde todos a veces vamos a pasar. Demostramos nuestro amor, que cuando hablábamos y les decíamos, te amo papá, te amo mamá, cuidábamos a papá. O sí, va a haber un tiempo donde vamos a tener que cuidar a mamá y a papá, ahí es donde se demuestra el amor. El amor no es barato, mis amados hermanos, y ya cuando llegamos nosotros a una cierta edad y empezamos el Señor nos ayuda y nos da esta sabiduría que el mundo no lo tiene. El mundo no tiene esta sabiduría. No busquemos el ejemplo en el mundo, la iglesia, nunca, nunca. Nosotros les damos el ejemplo al mundo. Nunca busquemos el ejemplo en el mundo. Nunca, porque el mundo nunca nos va a dar el ejemplo que debemos de llevar nosotros. Entonces nosotros cuando somos pequeños amamos a padre, amamos a madre. Es muy fácil decir te amo, pero ya cuando vienen las dificultades es muy diferente. Empieza a cambiar las cosas ya. Y ahí es donde empieza a tener que entrar el amor. El amor es sufrido, el amor es paciente, el amor es longánime. Todo eso se va comprobando. Ese es el verdadero amor y ese es el amor que Jesús busca en nosotros, en Él. Este es el amor que Jesús busca en nosotros. Por eso yo me hallo faltoso, porque no puedo yo cumplir con ese amor que Él me llama a hacer. A veces no podemos por el pecado. A veces ponemos otras cosas primordiales que Él es primordial, aunque sea inconscientemente hecho, es un pecado. Y estas son las cosas. Cuando uno ama a alguien, ¿qué no va a hacer? Es la prioridad de nuestra vida, es al que le llevamos lo que necesitamos, es al que cuidamos, es al que protegemos. ¿Qué no vamos a hacer por alguien que amamos? Y Jesús nos enseña que ese es el amor que Él quiere de los que lo aman. Esto es lo que la iglesia no sabemos hoy. Es lo que la iglesia hoy quizás se le olvidó, o quizás la iglesia piensa que no necesita, quizás. Hay muchos que están en las bancas sentados en las iglesias que no aman a Jesús como deberían de amarlo. Y si somos verdaderos, deberíamos de arrepentirnos de eso hoy y pedirle al Señor que nos ayude a amarlo como Él quiere que lo amemos. Sí queremos estar con Él. El mundo no lo puede ver, pero los que lo amaban, ellos sí lo iban a ver. Jesús no se iba a revelar al mundo porque el mundo lo aborrece. El mundo no lo ama.
El mundo aborrece, es el contraste del amor, aborrece, detesta, no lo quiere escuchar. O si no, el mundo, si no lo detesta, lo aborrece, aman a Jesús solamente por sus bienes. Oh sí, amo a Jesús para que me dé algo, amo a Jesús para que me ayude, amo a Jesús cuando estoy en apuros, amo a Jesús para que me dé lo que... No queremos eso. Oh no, no queremos eso. Porque el Evangelio de Juan nos demuestra a nosotros que cuando el pueblo fue buscando el pan por segunda vez, el Señor les dijo a ellos: ustedes me vienen a buscar a mí porque quieren ustedes mi bendición, pero ustedes no me vienen a buscar a mí porque me aman. Si me amaran, ustedes harían lo que yo les digo. Y ofendió el Señor porque todos quedaron ofendidos. ¿Cómo puede ser esto? Unos se quedaron disgustados, unos se fueron enojados. Unos se fueron a sus casas ya desconsolados, y el Hijo del Hombre les dijo lo que fue. Él dijo: no, ustedes me vienen a buscar solamente porque quieren solamente mis bendiciones. Que Dios nos libre de eso. Si lo hacíamos, que no lo hagamos ya. Que Dios nos libre de ese pueblo que fue, que solamente por las puras bendiciones venían. Y Dios después va a dar la sentencia de lo que eso no fue válido, porque dice su palabra: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esto es lo que me lleva a mí a reflexionar en esto, a llevarme al arrepentimiento, a definir mi relación en verdad que es del Señor. Y cuando yo veo esto en la Biblia, cuando el Señor le dice: el mundo no me verá más, eso significaba que ya no lo iban a ver físicamente y ya no lo iban a ver espiritualmente, porque espiritualmente ya no iban a escuchar su voz para retener su palabra. El mundo rechazó su palabra. Esto es lo que escribe Juan el apóstol en su evangelio. El mundo no lo vería ya más como se dio a ver a ellos en su palabra y físicamente. Este es el segundo punto que vemos nosotros. El tercero, el último punto, es la garantía. La garantía que la muerte no le impidió. La muerte no le impidió. Esa fue la garantía de que la muerte no iba a vencerlo, la muerte no lo iba a matar. Aunque lo hubieran crucificado, aunque lo hayan escuchado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, solamente iba a ser por unos días. Pero después el Señor resucitaría. El mundo, algunos de los incrédulos, no creen en la resurrección de Jesucristo y dicen que es una mentira. Pero nosotros los creyentes, ese es el fundamento que tenemos en nuestra fe, de creer de que Jesucristo resucitó en el tercer día. Es el fundamento de nuestra fe, es lo que hace válido lo que hemos creído hoy nosotros en esta mañana, que lo hace real sobre toda religión, sobre toda fe. Eso es lo que supera a los apóstoles, supera a la adoración a su madre, como la iglesia tradicional lo tiene, la resurrección de Jesucristo. Ahora, hoy en día, la iglesia tradicional da testimonio y dicen de que también su madre resucitó y que su madre también ascendió al cielo. También hubo una ascensión al cielo por medio de la madre de Jesús. Esta es la confusión que hay hoy en día. En los evangelios no vemos esto. No vemos esto para verlo, para verificarlo y decir es una verdad. Pero la iglesia tradicional se ha atrevido a llevarlo así. Por eso yo hablo de que hoy en estos tiempos y por muchos siglos ha habido mucha confusión. Entonces, en el versículo 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis. Es algo interesante cuando nosotros vemos este versículo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En aquel día, ¿qué día sería este que el Señor les dijo aquí? Bueno, nosotros nos damos cuenta que el Señor resucitó en el tercer día y entró donde ellos estaban, en ese lugar donde ellos estaban escondidos. Entró Él y tenía un cuerpo físico porque también les pide de comer. Y también Tomás, después nos damos cuenta que este es el evangelio de Juan, de que Tomás, el que dudó, Tomás, el que duda, nos damos cuenta nosotros que tocó su cuerpo, tocó sus manos, tocó su costado. Y dijo él después, fue: Dios mío, Señor mío y Dios mío, dijo Tomás.
Su incredulidad se había quitado, pero no antes de verlo visto. Él tuvo que verlo. Es algo típico para ellos, los judíos, ¿verdad? De tener que ver esto antes de creerlo. Así ellos también este mismo día, ellos siguen en este mismo reto de querer verlo así. Y vemos nosotros así que también en el versículo 20 nos enseña la palabra del Señor aquí: vosotros en mí y yo en vosotros. Fijémonos bien que el Hijo va con el Padre y el Padre con el Hijo, y también al mismo tiempo vemos que después el Consolador también está en nosotros. Aquí es donde vemos nosotros la Santísima Trinidad, la Santísima Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiero explicarles bien hoy en esta mañana que los tres son iguales en la naturaleza. No se olviden también de esta naturaleza que lleva la Trinidad. Nosotros creemos bíblicamente de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, pero distintos rangos. Los rangos son diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Es muy simple, y no se olviden ustedes de esto, esta es doctrina, que esto es lo que nosotros utilizamos también para los que no creen en la Trinidad, los unitarios, ¿verdad? Esta secta de unitarios, unitarios pentecosteses se les llama. Ellos no creen en la Trinidad, ellos creen solamente de que es uno, de que Dios apareció una vez como Dios, después se apareció como Padre, se apareció después como Hijo, y después desapareció y apareció el Espíritu Santo, siendo los tres uno y los uno los tres. Primero apareció como Dios, después apareció el Hijo, después el Hijo desaparece y después aparece el Espíritu Santo. Nosotros nos damos cuenta que esto no es así, porque la Biblia nos enseña muchas cosas que no concuerdan con ello. Primeramente, de que el Hijo ruega al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Nos damos cuenta entonces, ¿qué sería esto? ¿Sería entonces de que el Hijo se rogó Él a sí mismo? No, es que hubo un Padre, hubo el Hijo y hubo el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la misma naturaleza, pero de distintos rangos. Esa es la Santísima Trinidad, que es un misterio, como lo dije la vez pasada, como la encarnación y como la resurrección. No podemos explicarlo. Son tres misterios que vemos en la Biblia que no podemos explicarlos. ¿Cómo fue la encarnación? Esto es algo que a los judíos los deja en un estado donde ellos no pueden entenderlo, por eso ellos no creen en Mesías. También otra cosa que podemos ver también de estos tres, hay otro también, el nacimiento virginal. Ellos no pueden entender cómo hubo un nacimiento virginal. Ellos no creen en ese nacimiento virginal, que eso es lo que hace esto especial, lo santifica, lo consagra esto a la palabra del Señor, que fue dicho también en Isaías. El versículo 21 dice: el que me ama, yo le amaré y me manifestaré a él. Esto también tenemos que ver algo, también es muy interesante, que Dios nunca va a manifestar al Hijo si el Padre no nos ama. Porque todo inicia con el eterno Padre, hermanos. Nada inicia con nosotros. Nosotros podemos a veces pensarlo, y hay muchos nuevos en las iglesias que están en las iglesias pensando que ellos son los que escogieron a Dios. O muchos dicen, vamos a buscar a Dios, ¿verdad? Como que si Dios estuviera perdido, como que si el Hijo estuviera todavía en el templo y necesita que lo hallemos. Muchos así dicen, aún hasta nosotros quizás, vamos a buscar a Dios, ¿verdad? O yo busqué a Dios y yo lo hallé. Aunque la Biblia nos exhorta de que buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, no necesariamente significa de que Dios está perdido buscando de que lo hallemos. Eso significaba de que Dios no fue hallado entre ellos, no estaba hallado ahí y necesitaban buscarlo, pero ahí estaba con ellos, pero ellos actuaban como que si no estuviera. Una de las cosas que nos pueden ayudar mucho es aquí en la epístola de Primera de Juan. En el capítulo 4, el mismo apóstol nos explica en esta revelación.
Las epístolas son revelaciones que nos demuestran a nosotros para explicarse bien los 4 capítulos. Los apóstoles como Pedro él explica bien el evangelio. Pablo es uno también que explica. A veces, ¿verdad? Me da la noción, ¿verdad? Que en el pasado muchos no consideraban las epístolas con autoridad, porque decían, no, son los apóstoles. Pero yo creo que si no consideraban las epístolas, yo creo que tampoco los evangelios los consideraban. Yo creo que la palabra no la consideraban quizás, porque a veces había esa actitud, no, esos fueron los apóstoles, pero los apóstoles son los que estuvieron con él. De primer mano ellos sabían lo que el Señor les había enseñado. Podemos confiar en las cartas de los apóstoles, como ahorita en esta mañana que vamos a ver aquí en el capítulo 4, versículos 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Fíjese que lo principal es el amor. El amor es longánime, el amor es sufrido, el amor es paciente. Si tenemos el amor de Dios, guardaremos, obedeceremos a Jesús. Todo aquel que ama es nacido de Dios, o sea, el nacimiento inició con Dios, no con nosotros. Y a Dios conoce, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra vez, hay confusión. ¿Por qué? Porque el mundo dice que tiene un amor, pero nos está confundiendo porque nos están dando ellos el ejemplo, cómo debe de ser el amor. El amor del mundo es imperfecto, el amor de ellos es imperfecto, el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios viene con amor y cariño, pero más que todo también no excluye la disciplina. Y nosotros excluimos la disciplina porque somos pecadores y pensamos que Dios, porque Dios es santo y porque Dios es Dios, Dios ama y va a excluir la disciplina, pero Dios es santo y su amor es perfecto, que no excluye la disciplina. Por eso nosotros cuando vemos y escuchamos que Dios es amor, pensamos que es pura caricia. Y que sea muy lejos de nosotros pensar, que esté lejos de mí, que yo piense que también en ese amor viene la disciplina a nuestras vidas. Eso es donde mal se aplica. Porque cuando vemos nosotros que nomás son puros cariños, puros caricias, puro amor, puras bendiciones, ese es un amor imperfecto. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es perfecto y es santo, que también la disciplina viene con ello. Dios es amor, y Dios a los que ama disciplina, y a los que no ama los trata como bastardos, no los disciplina, los deja. Yo me acuerdo antes cuando era pequeño, me acuerdo yo en mi juventud que yo conocí a algunos así, que no tenían padres, no tenían madres. Bueno, ellos hacían todo lo que ellos querían, andaban en las calles, vivían en las calles, y me gustaba ver eso porque había pecado en mí. Y decía yo, mira qué libertad les dan a ellos, pueden andar en las calles, pueden vestirse como ellos se quieren, como ellos quieran vestirse, pueden ellos tomar drogas sin que nadie los regañe, pueden tomar, pueden beber, pueden fumar, pueden robar, pueden hacer lo que sea y nadie les dice nada. Pero cuidado conmigo, porque cualquier cosita que iba mal, rápido venía la disciplina sobre mi vida. Y así es como yo entendía que mis padres no me amaban. Y decía, no, porque el amor en el mundo es de darles todo lo que ellos quieran y que se pierdan. Pero ese no es el amor, ese es un libre albedrío. Ese no es el amor, ese es un libre albedrío que usted tiene, que yo tengo, de decidir de hacer el bien o seguir haciendo el mal. Entonces ese es el amor que vemos nosotros aquí, que es el inicio, dice la Biblia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo. Ahora, cuando nos ponemos a ver esto, sabemos bien nosotros que el Hijo fue enviado al mundo, el Hijo obedeció al Padre, sabiendo él bien que él iba a morir en una cruz por usted y por mí. Y no vino a morir por los buenos, él vino a morir por los injustos. Él vino a morir por los enemigos de Dios. Él vino a morir por pecadores que estaban ya rumbo hacia el castigo eterno. El Hijo obedeció al Padre y fue obediente.
Es uno de los mejores ejemplos que podemos ver nosotros cuando vamos a Proverbios y vemos al padre amonestar al hijo en Proverbios. Lo amonestó en el capítulo 1, lo amonestó en el capítulo 2, lo amonestó en el capítulo 3, lo amonestó en el capítulo 4 y le dice al hijo: hijo, sed obediente, estad atento a mis consejos, escucha mi voz. No te vayas a la diestra ni a la siniestra, no te alejes de mi camino, sigue el camino, sigue con mi consejo, sigue y te va a ir bien en la vida, la obediencia. El hijo ser obediente, no creo que haya alguno así. Todos hemos sido desobedientes, todos desobedecimos a nuestros padres, todos un día u otro desagradamos a nuestros padres y quedamos mal con ellos, les fallamos. Pero Jesús no le falló a su padre. Jesús vino al mundo y fue enviado al mundo para morir en la cruz por usted y por mí, siendo aún pecadores. Pero ¿cómo dice usted que yo soy pecador? Pues por eso Jesús vino, para salvarnos. Si no, Jesús no hubiera tenido que haber venido. Dice la Biblia: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste. Esta es una palabra también clave: el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque hay muchos que están en el mundo y esta es otra confusión. El mundo piensa que ama a Dios y que lo busca a Dios, que Dios está perdido, que Dios está en el templo y que lo necesitamos, ahí lo vamos a buscar en el templo. Y en un sentido es cierto, pero en un sentido no. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en las Escrituras, nos empezamos a dar cuenta nosotros que el Señor nos amó a nosotros primero. Y ahora regresamos para atrás al Evangelio de Juan. Esto lo tomamos en fe, esto lo creemos. Esto lo queremos atesorar siempre en nuestras vidas, los que hemos sido amados por Él, los que estamos hoy aquí en esta mañana, los que estamos presentes, que somos hijos de Él, que Él nos amó primero. Dice la Biblia: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Parece que después nos ama el Padre, pero ya con la explicación de Juan, en esta epístola, capítulo 4, nos damos cuenta que Juan aquí clarifica todo para tener sentido, para que nosotros podamos ver, que Dios me amó a mí primero. Y entonces Dios reveló a su Hijo, su Espíritu Santo ya había hecho la obra en mi corazón para creer, regeneró mi corazón, porque el corazón, cuando no es regenerado, no puede creer en el Hijo verdaderamente. El corazón es regenerado espiritualmente por Dios, es un milagro, como muchos lo han dicho, y yo también lo digo. Es un milagro porque el corazón no nacimos con corazones regenerados. ¿Dónde saco yo esto? El Salmo, David, cuando dijo: fui concebido en pecado, con pecado me concibió mi madre. Todo hombre. A veces yo me pongo a platicar con mi yerno y nos ponemos a reír cuando él dice: yo cuando veo a mis niños pequeños digo, oh wow, aquí puedo ver lo que hay en el hombre, el pecado. Y él ve lo que yo veo también. En el mismo sentido también veo criaturas preciosas, pero que no tienen un corazón regenerado, porque la Biblia nos enseña esto. Y esto es lo que nosotros vemos, que la única manera que podemos hallar la salvación es en Cristo Jesús, a quien Dios le ha placido así hacer. Entonces, hoy en esta mañana vamos a concluir así con esta enseñanza hoy y vimos las garantías de que el Señor no iba a desamparar a los suyos. El Señor no va a desamparar a los suyos. El Señor garantiza eso. Lo garantiza para los suyos. Hoy en esta mañana podemos decirle al Señor en nuestras oraciones de que el Señor nos ayude, que seamos verdaderamente de Él.
Pero téngalo en mente siempre y ojalá que nadie se vaya a ir triste hoy en esta mañana o que se vaya a desanimar por ello. Pero acuérdese que el amor es sufrido. Y si usted es verdaderamente su hijo, vamos a sufrir juntos. Hay que trabajar, hay que servir, hay que hacerlo para la honra y la gloria del Señor. El amor es sufrido. Va a haber tiempos y temporadas donde nuestros hijos van a demostrar el amor. Y claro, nuestros hijos van a tener que salir de sus agendas para demostrar su cariño y su amor. Nadie les obliga, nadie les dice tienen que hacerlo, sino que ellos manifiestan su amor porque nos aman. Así como nosotros, así ellos, y así seguirá siempre. El amor siempre se va a manifestar. El amor barato es solo de palabras. Ese es el que Jesús no busca. Ese es el amor barato que dices te amo pero de labios. Cuando llega la oportunidad de comprobarlo no es. Y el Señor no tiene en el cielo a esos. Y no queremos ser nosotros de ese amor barato. Ese es el amor barato que el mundo enseña. Y del mundo venimos aquí a la iglesia y pensamos que así es aquí. No es así. El amor yo creo que hubiera sido mejor que nos hubieran dicho, y yo quiero hacerlo. Cada vez que alguien va a recibir a Jesucristo como su único Salvador, tenemos que decirles, ¿estás preparado para tomar tu cruz, sufrir por Cristo, morir por Él, dar tu vida por Él, ser despreciado por tu familia, ser despreciado por tus amigos quizás? Porque ese es el verdadero creyente, no el que sigue con sus amigos y que todavía sigue poniendo otras cosas en prioridades. No, el verdadero creyente, la prioridad es Cristo. Y ahí es donde yo me hallo falto y necesito que la palabra del Señor me exhorte y me corrija a mí. Vamos a ponernos en pie hoy en esta mañana. Mientras llegan las clases y los hermanos que vamos a estar entonando este canto, ¿verdad?, de alabanza, vamos a hacerlo esto, nuestra oración. Padre, estamos aquí delante de tu presencia, hoy en esta noche, reflejando en la garantía que tú nos has dejado a los que somos tuyos, Señor. Tú eres la prioridad, Señor, de nuestra vida. Debes de ser nuestra prioridad en la vida. Si me amáis, dice tu palabra, qué duro va a ser esto, Señor. Oh, ayúdanos a cada uno de nosotros, porque yo soy faltoso también, Señor. Yo fallo, Señor, yo cometo errores. Hay cosas que yo mejor, Señor, excuso y justifico con una falsa esperanza, Señor. Ayúdame, Señor. Hoy en estos tiempos vivimos en días muy confusos, muy difíciles. Vivimos en tiempos donde muchos están predicando otra cosa solamente para tener las iglesias llenas y solamente para tener a la gente contenta, dando y dando y dando para que ellos vivan. Ayúdanos, Señor, y guárdanos en estos tiempos en que hay muchos falsos maestros. Ayúdanos, oh Dios, y líbranos de eso, porque el amor es sufrido, es longánime, es paciente, es eterno. Así como el Hijo nos enseñó, no hay otro camino más. El amor así es. Ayúdanos a cada uno para vivir para ti, Señor, y para vivir para ti si hemos decidido servirte. Podemos ir a otro lugar, podemos escapar de este mensaje, podemos decir voy a ir a otro lugar a oír otra cosa, pero el mismo Jesús que está aquí va a estar allá también. Y eso va a seguir allá también. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a darte a ti la gloria, la honra y la alabanza para siempre, Señor, como tus hijos, hijitos tuyos que somos, Señor. Somos tus hijos. Habita en nuestros corazones. Mora en nuestras vidas, en cada uno de los que estamos aquí hoy. Perdónanos de nuestros pecados, Señor, lo que hayamos hecho, lo que hayamos cometido, como hayamos pensado. Perdónanos, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos que tú, Señor, nos justifiques con la fe. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.